Si este contenido te ayuda a crecer en la fe, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay una fuerte polémica en Sevilla con un párroco que se niega a dar la Sagrada Comunión a personas que viven en pecado mortal y además de manera pública, fomentando el escándalo, además. Y vamos a ver ahora un video donde una turba de vecinos y una reportera de televisión, pues apoyando la iniciativa vecinal de este pueblo de Sevilla para que ese párroco, pues, sea más bueno y dé la comunión, porque qué sacerdote tan malvado, que no le da la comunión a esas personas que están en pecado mortal. Vaya párroco. Permítanme la ironía. La doctrina de la Iglesia es clara, muy clara. Y ahora lo vamos a ver. Y le quiero dar las gracias a todos esos hermanos que me han enviado este video. Han sido varios. Pero hoy, esta mañana, un hermano al que estimo muchísimo me lo volvió a enviar. Y digo, bueno, si me lo han enviado tantas personas, pienso que el Señor desea que yo hable de esto. Porque yo no pensaba hacerlo, sinceramente. Me daba un poco, permítanme la expresión, un poco de pereza. Tener que explicar a un católico que no puede comulgar si está en pecado mortal. Sí, me daba pereza tener que explicarlo. Me daba coraje, me daba pena y también pereza. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a escuchar las barbaridades que se dicen en cuestión de 50 minutos. Yo perdí la cuenta. Vamos a oírlo. El cura no deja comulgar a José Antonio y a Gregorio por ser homosexuales. Parece mentira, pero es así. El sacerdote que no lleva ni un año aquí de párroco en la iglesia no les deja a este pueblo tan maravilloso hacer la comunión, tomar la comunión después de misa por ser una pareja homosexual, como es el caso de José Antonio, a su hija por no haberse confesado, a Maribel, tampoco a Candela, que está ahí por atrás porque su hijo es fruto de una in vitro. Por favor. Pues... Y me dicen que también a las de la farmacia por vender preservativos tampoco les deja comulgar. También. Mira, o sea, en ese pueblo... ellos, Nacho. Bueno, y espérate, que te quiero enseñar una cosa. Enséñame. Porque es que como no les da la comunión, porque no son dignos, son indignos, les da esta estampita con la cruz de Cristo y les dice que su comunión tiene que ser de forma espiritual. Que si le da la hostia, le está dando veneno por no ser digno de esta iglesia. Por no ser dignos de esta iglesia, dice la reportera. La reportera está más perdida que los vecinos. Fíjate qué cosa dice al final. El sacerdote dice que no le da la comunión porque le va a dar veneno. No, peor que el veneno. Porque el veneno, ¿qué hace? Te mata el cuerpo. Recibir al Señor en pecado mortal mata tu alma, que es peor todavía. Y aquí no se trata de ser digno o indigno, porque nadie es digno plenamente para recibir la Sagrada Comunión. De ahí la grandeza de ese sacramento. Pero el Señor se quiso quedar entre nosotros así, de esa manera. En el pan y en el vino, con todo su cuerpo, con toda su alma, sangre y divinidad. Pero aquí la gente que se dicen católicos y serán católicos de misa de domingo, no saben
lo que celebran. Eso en primer lugar. No saben a quién reciben. No saben qué es un sacramento. No saben que tienen que confesarse antes de comulgar, si tienen conciencia de que están en pecado mortal. Y ahí están exigiendo. ¿Exigiendo qué? Exigiendo exigir de irse al infierno. Eso es lo que exigen. Eso es lo que están exigiendo. El sacerdote es un pastor de almas. El sacerdote sabe que si le da la comunión a una persona en pecado mortal, esa persona que recibe la comunión se hace reo del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. ¿Eso dónde viene, José Manuel? Yo nunca lo he leído eso. Pues vamos a leerlo. Vamos a irnos a la Sagrada Escritura. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra de Dios, no yo, no el cura, no el obispo, no el papa, la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 en adelante. Examínense. ¿Te suena? Examínense pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. O sea, tú te condenas si comulgas en pecado mortal. Y lo dice San Pablo a los corintios. Y esto no es algo para no tenerlo en cuenta. Se supone que eres cristiano o cristiana. Y si vas a misa, debes de saber qué es la Santa Misa. La Santa Misa es la actualización del único sacrificio de nuestro Señor, donde nos redimió. Y aquí la gente jadeando, aplaudiendo, haciendo ahí jaleo, porque desean irse al infierno. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? A mí me da miedo, a mí me da terror comulgar en pecado mortal. Y fíjense que yo he sufrido por no poder comulgar. ¿Y qué voy a acusar al sacerdote? ¿O voy a ir a la fila porque sí? Yo he llegado, hermano, y lo voy a reconocer aquí públicamente, yo he llegado a llorar. Días que no he podido confesarme. Y cuando ha llegado el momento de la comunión, yo me quería morir por no poder recibir a nuestro Señor. ¿Y qué hacía? Hacía la comunión espiritual. Señor, no pudiendo recibirte sacramentalmente en este momento, ven al menos espiritualmente. Yo hago la comunión espiritual cuando sé y tengo conciencia de que puedo tener un pecado mortal y no comulgo y sufro por ello. Dímelo en los comentarios, hermanos. Dime si algún día no has podido comulgar porque no te has podido confesar, el sacerdote no estaba confesando o llegaste tarde, el motivo que sea. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Pues bien, hay polémica. Yo hoy, hace un ratito, antes de entrar al programa, he enviado un correo a la parroquia del padre Manuel Carrasco, que es el párroco de este pueblo, y lo he invitado a venir al canal. Ojalá pues me responda y pueda venir al canal y podamos poner un poquito más en claro en todo esto. Pues bien, pues fíjense, y es lo que más me duele, ¿no? De que la maquinaria mediática, las noticias, los programas rosas de aquí del canal, o amarillistas, toda esa maquinaria mediática ha hecho pues lo que siempre suele hacer. Reducir una cuestión teológica, sacramental y canónica a un titular emocional. Un cura niega la comunión. Un cura discrimina.
El cura te excluye. Un cura decide quién es digno y quién no. Pero la pregunta de fondo no es esa. La pregunta de fondo es mucho más seria. ¿Puede una persona recibir la Sagrada Comunión estando en pecado mortal? Pregunto, ¿es la comunión un derecho automático que yo tengo por el simple hecho de ponerme en la fila? ¿Tiene un sacerdote la obligación de dar el cuerpo de Cristo a cualquiera, aunque exista una situación pública y objetiva contraria a la fe y a la moral católica? Y sobre todo, ¿qué es realmente la Eucaristía para un católico? Hermano, dímelo en los comentarios. ¿Qué es para ti? ¿Qué es realmente para ti la Sagrada Eucaristía? Te voy a leer, te voy a responder. Déjamelo en los comentarios. Porque aquí está el punto central. Si la Eucaristía fuera un símbolo, como dicen los protestantes, una costumbre, una ceremonia social o una especie de gesto comunitario para que nadie se sienta excluido, entonces sí, negarla sería visto como una ofensa social a estos vecinos. Pero para la fe católica, la Eucaristía no es un símbolo vacío. La Eucaristía es Jesucristo mismo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. El Jesucristo completo. No estamos hablando de un trozo de pan bendecido. Estamos hablando del Santo de los Santos. Estamos hablando del Cordero de Dios. Ese Cordero que se inmoló por amor para darnos la salvación. Estamos hablando del mismo Cristo que nació de la Virgen María. Aquel que murió en la cruz, aquel que resucitó al tercer día y que se hace realmente y sacramentalmente presente sobre el altar. Por eso, quien se acerca a comulgar no se acerca a recibir un premio humano, ni una medalla social, ni un certificado de pertenencia al grupo. Se acerca a recibir al Dios vivo. Y si se recibe al Dios vivo, no se puede recibir de cualquier manera. San Pablo, como he dicho antes, lo dijo con una claridad tremenda en la primera carta a los Corintios. Quien come el pan o bebe del cáliz del Señor indignamente, se hace reo del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Y añade que cada uno se examine a sí mismo, porque quien come y bebe sin discernir, sin saber qué es lo que está haciendo, el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Esto no lo inventó el sacerdote de Sevilla, el padre Manuel. Esto no lo ha inventado el obispo de Sevilla. Esto no lo inventó el Papa. Eso está en la Sagrada Escritura. Eso es palabra de Dios. Y la Iglesia, obedeciendo a la Escritura, obedeciendo a la palabra de Dios, ha enseñado siempre que para comulgar hay que estar en estado de gracia. Eso no significa que tú y yo seamos perfectos. No significa no tener tentaciones. No significa que tú y yo no podamos tener nuestras propias luchas interiores. No significa no haber caído nunca. ¿Cuántas veces hemos caído tú y yo? Todas las que tú quieras y más. Significa no tener conciencia de estar en pecado mortal sin arrepentimiento y sin confesión sacramental. Pero voy a hacer un matiz. Significa no tener conciencia de pecado mortal. ¿De acuerdo? Tú eres cristiano, conoces la moral de la Iglesia, haces un examen de conciencia y tú dices, no tengo un pecado mortal. Puedo tener algún venial, pero pecado mortal no tengo. Pecado mortal sin arrepentimiento y sin confesión. No tengo. Y no tenemos conciencia de él. Pero hay personas que, a pesar de tener una vida en pecado, y además en pecado público,
y a sabiendas no tienen conciencia del pecado. Esa era la idea que nos mostraba San Juan Pablo II, que decía: la mayor tragedia del ser humano es no tener conciencia del pecado. O sea, yo puedo pecar como se me dé la gana y para mí todo va bien. Puedo fornicar, puedo emborracharme, puedo golpear, puedo mentir, puedo envidiar, puedo matar. Y como eso a mí me encaja, yo eso lo tengo muy normalizado, entonces no tengo conciencia. Eso no es pecado. Eso no es pecado. Tenemos la conciencia y la moral adormecida. Pues bien, la Iglesia no dice solo comulgan los impecables. Si dijera eso, no comulgaría ni el cura, ni el Papa. La Iglesia dice: quien tiene conciencia de pecado grave debe acudir primero al sacramento de la reconciliación. Y esto no es dureza o injusticia, eso es misericordia, hermano. Porque la misericordia no consiste en decirle al enfermo que está sano. La misericordia no consiste en darle veneno espiritual a quien necesita de esa medicina espiritual, esa comida o esa medicina de la inmortalidad, como decía San Ignacio de Antioquía en sus cartas. Medicina de la inmortalidad, decía este padre apostólico. La misericordia no consiste en banalizar el pecado. La misericordia consiste en llamar al pecador a la conversión, abrirle el confesionario, absorberlo si hay arrepentimiento, devolverle la gracia y entonces sí, conducirlo a la mesa del Señor. Entonces, la comunión no sustituye a la confesión cuando hay pecado mortal. La Eucaristía perdona pecados veniales, fortalece la caridad y nos preserva de futuros pecados graves, pero no está ordenada al perdón de los pecados mortales. Para eso Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación. Por tanto, cuando alguien dice: yo comulgo porque la comunión me perdona, hay que responder con claridad. Si hablamos de pecados veniales, sí. Si hablamos de pecados mortales, no. Si una persona tiene conciencia de estar en pecado mortal, primero, ¿a dónde tiene que ir? A confesarse. Y aquí es donde entra el código del derecho canónico, las leyes que rigen la Iglesia. Y el canon 916 dice que quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave no debe comulgar el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, salvo motivo grave y sin posibilidad de confesarse, con contrición perfecta y propósito de confesarse cuanto antes. Es decir, en primer lugar, la responsabilidad, ¿dónde recae? Recae sobre el fiel. Antes de mirar al cura, mírate tú. Antes de acusar al sacerdote, examina tu conciencia. Antes de ponerte en la fila de la comunión, pregúntate: ¿estoy en gracia de Dios? ¿He cometido pecado mortal? ¿Me he confesado? ¿Me he arrepentido? ¿Tengo un propósito de enmienda? Porque la fila de la comunión no es una pasarela, no es un gesto automático. No es todos van, pues yo también voy. La comunión exige discernimiento. Pero además, el canon 915 del Código del Derecho Canónico nos dice que no deben de ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados, los que están en entredicho y quienes obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave. Una persona
que tenga tendencia homosexual, obviamente, no debe de ser humillada ni expulsada de la iglesia. La iglesia enseña que toda persona debe de ser acogida con respeto, con compasión y con delicadeza. Pero otra cosa distinta es vivir públicamente una unión sexual contraria a la doctrina de la iglesia y pretender que la iglesia actúe como si nada ocurriera. Aquí también hay varios errores y el primer error es el rigorismo brutal que trata a las personas como expedientes morales y olvida la prudencia pastoral. Otro error es el sentimentalismo moderno que convierte a la Eucaristía en un derecho emocional y llama falta de caridad a cualquier llamada a la conversión, que eso es lo que hace el sacerdote de este pueblo de Sevilla. Que fíjense, los vecinos han pedido el traslado del sacerdote. O sea, quieren que les traiga el obispado un sacerdote, pues que deje confesar a la gente en pecado mortal. Sí, eso es lo que piden. Y eso, sinceramente, es un termómetro para que nos demos cuenta cómo está la sociedad española en materia de fe. Y eso es muy, pero que muy doloroso. Porque fíjense, el problema de nuestra época es que muchos quieren una iglesia madre, pero no maestra. Quieren una iglesia que abrace, pero que no te corrija. Quieren una iglesia que bendiga, pero que no convierta. Quieren una iglesia que acompañe, pero que nunca diga vete y no peques más. Pero Cristo no actuaba así, de esa manera. Cristo acogía a la mujer adúltera. Sí, no la apedreó. La salvó de la hipocresía de sus acusadores. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero después le dijo, vete y no peques más. El Señor comía con pecadores, sí, pero no para confirmarles en su pecado, sino para sacarlos de él. Cristo tocaba a los leprosos, sí, pero para purificarlos, para limpiarlos. Cristo perdonó a Pedro, pero después de sus lágrimas. Cristo abrió el paraíso al buen ladrón, pero el buen ladrón reconocía su culpa. Eso es misericordia cristiana. La falsa misericordia, en cambio, nos dice, no pasa absolutamente nada. Comulga igual, no hay problema. La verdadera misericordia dice, Dios te ama demasiado como para dejarte en el pecado. Ve, confiésate y vuelve a la gracia y recibe a Cristo dignamente. Por eso yo entiendo que se necesita una nueva evangelización. Personas que van a misa y no saben a quién reciben. Y montan todo este escándalo porque un cura le niega la comunión. Un cura que no quiere, no desea que coman y beban su propia condenación. Un cura que pide que se conviertan. Aquí, vean la imagen, pecadores como tú y yo, obviamente, pero que exigen comulgar en pecado. Es que parece algo sacado de una película de terror. No es serio. Es lastimoso, es doloroso.
que las personas se condenen de esa manera y que no oigan la voz de la Iglesia, que no oigan la voz de Cristo a través de las palabras de este sacerdote. Yo me imagino al padre Manuel Carrasco por este pueblo, cómo será señalado, cómo la gente pues murmura en su contra. Pero eso ocurre cuando el sacerdote se apega a la doctrina y a la moral de la Iglesia. Como este caso, y también curiosamente en Sevilla, conozco otro sacerdote que por predicar en contra de la ideología de género, por predicar del infierno, por predicar del purgatorio, por predicar sobre la conversión, han llegado los vecinos incluso a ir varias veces al obispado con calumnias. Fíjense, el diablo anda rabioso, muy rabioso, y busca a quien devorar. Pues hermanos, recemos muchísimo por el padre Manuel. Ojalá Dios me permita que él vea el correo que le envié y si él desea pasarse por aquí y hacer un diálogo conmigo aquí sobre el tema, pues yo estaré encantado. Y si el padre ve este video, pues lo invito de igual forma. Aquí lo voy a tratar muy muy bien, no como sus vecinos, como sus feligreses. Aquí cuando un invitado viene, te aseguro que se lo pasa muy bien. Pregunten a algún conocido que haya pasado por aquí y pregúntenle cómo te trata José Manuel cuando vas a su canal. Maravillosamente. Si no le pongo un café es porque no puedo, porque nos impide la pantalla. Es lo único que me falta por poner aquí a los invitados. Pues fuera de bromas, esto es un tema muy, muy serio, muy serio. Recemos por esas personas que hoy piden la comunión en pecado mortal para que el Señor los ilumine y puedan darse cuenta de la gravedad del asunto. Pues, sin más, hermanos, pues que pasen una excelentísima tarde. Dios te guarde, Dios te bendiga.